Comenzamos con el último vídeo de la unidad 2 dedicada al bloque de prevención de riesgos laborales. En este vídeo continuamos con los 3 puntos de la parte de gestión que quedaron pendientes en el vídeo anterior, concretamente el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos laborales y la planificación de la acción preventiva. Mira pues, ¿que no estás de servicio? Eso, seguiros burlando. Es que te había dado una perrea buena, ¿eh? Pues no os preocupéis más, que ya no os voy a molestar. Sí, ahora ya, allá cada cual. ¿Y ese chaleco? Porque le habrán quedado secuelas. Oye, ¿no huele a humedad? Te digo, ¿no? El edificio, que se está inundando. A ver. El agua está ya en la planta 15 y esta vez no es simulacro. Coño, haberlo dicho antes, cabrón. Sí, ahora ya, allá cada cual. Eso. ¿Y tú no te vas? Carapocha, solo las ratas abandonan el barco. Es que en 2 minutos vamos a estar con el agua al cuello, ¿eh? ¿Tú no sabes que a mi padre se lo llevó un golpe de mar? Sí, sí. Pues bien, continuamos con el plan de prevención de riesgos laborales. El plan de prevención de riesgos laborales es un documento obligatorio para las empresas en España que está regulado en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado en el Real Decreto 39/1997. El hecho de que la empresa posea este documento es una de las obligaciones básicas del empresario, que ya hemos visto, pero no constituye por sí mismo la garantía de efectividad. ¿Qué significa esto? Es decir, que el hecho de que la empresa tenga este documento no significa que se vayan a hacer bien todas las funciones relativas a prevención en la empresa o ni siquiera que se hagan. Lo que viene en el documento, pues hay que hacerlo efectivo, realidad, en el día a día de la empresa y además se debe revisar periódicamente su cumplimiento. El plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa y es un documento que se conserva a disposición de la autoridad laboral, de la inspección de trabajo, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores. Debe tener una extensión relativamente reducida y ser de fácil comprensión. Estar adaptado a la actividad de la empresa y al tamaño de la empresa. ¿Quién va a elaborar el plan de prevención de riesgos laborales? Pues bien, esto va a depender de la modalidad preventiva de la empresa. Si es el empresario el que asume personalmente la prevención de riesgos laborales, pues será el propio empresario el que realice el plan. Si se ha delegado estas funciones a un trabajador o a varios trabajadores, serán los trabajadores los que realicen este documento. Si hemos contratado la prevención de riesgos laborales con un servicio de prevención ajeno, pues será esta empresa externa. Y si hemos creado un servicio de prevención propio, contratando a trabajadores que se encarguen dentro de nuestra empresa solo y exclusivamente a la prevención de riesgos laborales, pues serán estos trabajadores los que realicen el plan. En cualquier caso, por supuesto, debe de realizarlo una persona que tenga formación técnica en prevención de riesgos laborales. ¿Y qué contenido tiene este documento? Primero, las características de la empresa. Es decir, tenemos que nombrar identificar a la empresa, de qué empresa estamos hablando, a qué se dedica esta empresa, cuál es su actividad, el número de los centros de trabajo, si tenemos solo un centro, si tenemos varias fábricas, si tenemos varios edificios, el número de trabajadores y las características de los trabajadores, si hay alguno que tenga formación en prevención de riesgos laborales, por ejemplo. La política preventiva de la empresa, es decir, cuáles son los objetivos y las metas que pretende alcanzar la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. La organización productiva, que se trata aquí de identificar cuáles van a ser los procesos técnicos, qué prácticas, qué procedimientos se van a llevar a cabo en materia de prevención. La organización preventiva, qué modalidad hemos escogido, volvemos a repetir, si se encarga el empresario, uno o varios trabajadores, un servicio de prevención propio o un servicio de prevención ajeno.
y cuáles van a ser también las formas de representación en la empresa de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Vamos a tener delegados de prevención, es necesario constituir un comité de seguridad y salud. Como contenido importante del plan, también evidentemente tenemos que hablar de la estructura organizativa de la empresa. Dentro de la empresa, cuáles son las funciones, quiénes son los responsables que se van a encargar o que van a tener tareas o funciones o responsabilidades relativas a la prevención de riesgos laborales, cómo se van a comunicar entre sí estos responsables y cuál va a ser su relación en materia de prevención de riesgos laborales. Pues bien, existe la posibilidad para aquellas empresas que tengan menos de 50 trabajadores y que no se dediquen a actividades peligrosas recogidas en el anexo 1 del Real Decreto Servicio de Prevención, de elaborar un plan de prevención simplificado. Es decir, es un documento único, solo un documento con una extensión mucho más reducida en el que se incluye el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de las actividades preventivas. Continuamos con la evaluación de los riesgos laborales. ¿Para qué sirve la evaluación de los riesgos laborales? Pues se trata de obtener la mayor cantidad de información posible que nos va a permitir decidir con mayor seguridad qué medidas tenemos que adoptar frente a los riesgos existentes, si existen riesgos, por supuesto, y en caso de que existan, qué medidas se pueden adoptar. ¿Qué se evalúa? Pues se hace una evaluación de los riesgos generales de toda la empresa que afectan a todos los trabajadores, de los riesgos específicos que tiene cada trabajador en su puesto de trabajo y de los riesgos específicos de los trabajadores especialmente sensibles. Acordémonos nuevamente de las embarazadas en periodo de lactancia, de los menores o de personas con problemas físicos o discapacidades físicas o psíquicas. ¿Cuándo se va a realizar esta evaluación? Se hace una evaluación inicial al comienzo de la actividad de la empresa, cuando la empresa va a comenzar a ejercer su actividad, a trabajar, siempre y cuando se produzcan cambios que introduzcan nuevas maquinarias, nuevos equipos de trabajo o nuevas funciones que impliquen nuevos riesgos y cuando haya cambios en las condiciones personales del trabajador. Por ejemplo, una mujer que se queda embarazada, pues hay que hacer una evaluación de riesgos para esa nueva condición de la trabajadora. El proceso de evaluación consta de 3 pasos. El primero de ellos es identificar los riesgos o los peligros que tenemos en la empresa. Y peligros existen muchos. Aquí os voy a poner algunos ejemplos, pero que sepáis que existen más. Ya los veremos en clase con algunas prácticas o ejercicios. Mosquis, vaya si tengo accidentes. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado. ¡Homer! ¿Qué ocurre? Dame un... ¡Baja! ¡Baja! ¡Otra vez no! ¡Baja! ¡No! ¡Qué semanita! La siguiente etapa del proceso de evaluación es la estimación del riesgo. En esta etapa se tienen que analizar 2 cosas en concreto de los riesgos. Por un lado, la probabilidad que tenemos de que existe, de que se produzca un daño, y por otro lado, la gravedad de las consecuencias de ese daño. La probabilidad de que se produzca un daño puede ser alta, media o baja. Baja, pues, cuando el daño va a ocurrir en raras ocasiones, media cuando va a ocurrir en algunas ocasiones y alta cuando el daño, en el caso de que se presente el riesgo, ocurre siempre o casi siempre. Y la gravedad de las consecuencias, pues,
Podemos tener daños ligeros, dañinos o extremadamente dañinos. La combinación de esos dos factores, de la probabilidad de que se produzca un daño y la gravedad de esos daños, esa combinación de esos 3 niveles de cada uno de los factores nos dan unas 9 combinaciones posibles. Esas 9 combinaciones dan lugar a 5 niveles de riesgo: riesgo trivial, riesgo tolerable, riesgo moderado, riesgo importante y riesgo intolerable. Pues bien, el siguiente proceso o fase, dentro del proceso de evaluación es la valoración del riesgo. Esos niveles que hemos visto antes de riesgo, lo que nos van a servir es para decidir si es necesario adoptar medidas preventivas o no. Por ejemplo, un riesgo trivial, aquel cuya probabilidad de que se dé un daño es poca y en el caso de que aparezca un daño va a ser muy leve, pues no requiere acción específica ninguna. Pero si nos vamos al extremo contrario, un riesgo intolerable, es decir, la probabilidad de que aparezca un daño es muy alta y la gravedad del daño que aparece es extrema, pues en ese caso la acción que se recomienda o que debemos de tomar es paralizar el trabajo inmediatamente hasta que no consigamos reducir el riesgo. Y si no conseguimos reducir el riesgo, pues incluso se debe de prohibir ese trabajo o esa función. Es decir, con un riesgo intolerable, con una función, una máquina, un trabajo que implique un riesgo intolerable, no se puede trabajar. El siguiente punto de la gestión en prevención de riesgos laborales es la planificación preventiva. Es decir, hemos evaluado los riesgos y sabemos que existen, que tenemos una serie de riesgos y conocemos la probabilidad, la gravedad de cada riesgo. Pues la planificación, lo primero que tenemos que hacer es, pues efectivamente, plantearnos qué hacemos para intentar disminuir ese riesgo o que las consecuencias sean las menores consecuencias posibles. Lo siguiente que tenemos que plantearnos es cuándo vamos a tomar esas medidas preventivas, en qué periodo de tiempo. Y por supuesto, quién va a ser el responsable de esas medidas. Poniendo un ejemplo, imaginamos que trabajamos en una empresa de alojamientos turísticos en un hotel. En el departamento de recepción, como todos sabéis, se trabaja por turnos de mañana, de tarde, de noche. Pues el turno de noche implica evidentemente una serie de riesgos psicosociales por tener que trabajar durante el periodo normal natural de descanso. Pues bien, para intentar reducir esos riesgos psicosociales, nos planteamos organizar pausas a lo largo de la noche para que el recepcionista nocturno pueda comer y pueda descansar. ¿Cuándo vamos a aplicar esta medida? Pues se decide que el jefe de recepción en el plazo de una semana tiene que organizar esas pausas. ¿Y quiénes van a ser los responsables? El jefe de recepción, que tiene que organizar esas pausas. Se decide que en colaboración con el guardia de seguridad, que va haciendo las rondas por todo el hotel para comprobar que todo está bien, pues durante los tiempos de pausa del recepcionista debe quedarse en la recepción para que no quede completamente sola. Y responsable también es el recepcionista de noche, que en ese momento de pausa pues tiene que alejarse y utilizar esos minutos para comer, para descansar.